concierto alto, ministerio en español. Bueno, es un placer estar con ustedes. Si por favor pueden bajarle el volumen a sus teléfonos y inclinar su rostro para poder orar al Señor y empezar nuestro estudio servicio del domingo. Gracias. Padre, gracias Señor por este día, mi Dios. Gracias Padre por un día más que nos das. Pedimos Señor en este día, Señor, que tú seas, que nos hables, Señor. Un corazón nuevo, una mente nueva, Señor, para poder escucharte, Señor, tu mensaje, Dios. Que Señor, el encuentro sea uno a uno, Señor. Te pido, Señor, por favor, en este día, Señor, tú hables, Señor, por medio de tu siervo, Señor. Mandes tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos, Señor, en nombre, Señor. Nombre sobre todo, nombre, Señor. Jesús, Señor, nuestro Padre Santísimo. Amén. No.
Buenos días. Antes de que se siente, por favor, puede saludar a alguien. Decirle bendiciones, buenos días. Bienvenidos. Me pidieron que hablar un poquito más de los bautismos, pero antes, ¿alguno de ustedes necesita una Biblia? Levante su mano y uno de las hermanas o hermanos le puede prestar una Biblia. Nos encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Acerca de los bautismos o bautizos, ya saben que es junio, julio y agosto. Junio 25, julio 30 y agosto 27. Lo que hacemos es que llegamos temprano, encontramos un lugar y usualmente nosotros, grupo pequeño, nos reunimos ahí bajo los árboles, traemos nuestras sillas y la iglesia usualmente provee hamburguesas y refrescos, aguas y sodas, pero no llevan chiles, no llevan lechuga ni tomate. Algunos de ustedes llevan, así es que ya completamos ahí. Están cordialmente invitados, no tienen que bautizarse, pero si el Señor lo guía a usted a bautizarse, porque es un mandamiento que dio. Es que llegamos ahí como entre las 4, 4:30. Los bautizos en sí, ya cuando vamos al agua ya es como aproximadamente a las 5:30. Su servidor y otros estaremos disponibles ahí para si alguno de ustedes quiere bautizarse, hable con nosotros y nos ponemos de acuerdo a qué podemos hacer. Amados de Dios, el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Hoy no se les olvide la siguiente semana, y no hemos anunciado mucho acerca del Día del Padre. ¿Saben qué? El Día del Padre no se oye mucho ruido, ¿verdad? El Día de la Madre siempre tenemos más cosas y hacemos, pero nos gustaría hacer algo aquí, en la iglesia, ¿verdad? Si ustedes mujeres pueden traer a su esposo y les quieren hacer un poquito de comida y compartir con los demás, y bienvenidos, estamos aquí. Y usualmente nosotros decimos, a mí mi esposa me dice, ¿qué quieres tú? A mí dame un pedazo de carne, yo quiero pura comida. Y cosa interesante, voy a hablar del ayuno. Pero no, siguiente semana tenemos el Día de los Padres, usualmente una celebración sencilla, y aquí nos reunimos. Bienvenidos. Capítulo 2 del Evangelio de Marcos, versículos 18 al 22. Les seguiría en voz baja conforme leo estas escrituras. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, es decir, al Señor Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Padre,
Gracias por la oportunidad de nuestro nuevo día, de estar ante tu presencia y de reconocer que tú eres Dios, que tú estás en control de nuestras vidas, que tú eres un Dios de amor y un Dios de esperanza, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, que nos llama, como dice el canto. Y nosotros debemos de responder gozosos: Señor, venimos a ti. Así lo hacemos en esta mañana, Señor, al postrarnos ante tus pies, Señor, en cántico, en alabanza, en adoración al Todopoderoso, al Dios eterno. Ahora pedimos que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo en estos cuantos versículos acerca del ayuno, Señor. Y toca nuestros corazones, Señor, prepáranos con tu Espíritu y háblanos de una manera personal, para que tú seas glorificado, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. En él oramos. Amén. Habíamos terminado el llamamiento de Mateo, o de Leví, y los fariseos siempre cuestionando al Señor Jesucristo por todo lo que hacía. Cuando llamó a Mateo, un hombre despreciado por su misma raza, judíos, porque era como un traidor para ellos, y que Dios lo haya escogido, y le dimos como Dios, es decir, el Señor Jesús, que es Dios, lo vio y dijo: Mateo, ve. Me gustó mucho eso porque lo llamó de una manera personal, como Dios es un Dios personal y nos llama a cada uno de nosotros. Y la aplicación para nosotros es que cómo es que de tanta gente Dios le haya hablado a usted y me haya hablado a mí y a cada uno de nosotros, y Él nos diga: ven y sígueme. Y algunos de nosotros, pues quizás no seremos lo más bonito o bueno que se puede decir conforme a los estándares del mundo, pero Dios nos ha llamado y nos ha perdonado en Cristo Jesús. Amén. Por esta mañana podemos alabarlo, pero Él dijo en el versículo 17, al oír esto Jesús les dijo, es decir, al oír que los publicanos y los fariseos cuestionaban por qué el Señor comía con estos pecadores, el Señor responde de esta manera en el versículo 17 y dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Amén. Y ahí cabemos muchos, yo creo que todos. Pero luego pasa esta pregunta del ayuno. Y dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Discípulos de Juan el Bautista, y los discípulos y de los fariseos. Fíjense que cosa interesante, que los fariseos, ellos como grupo, o ellos no tenían en sí nada que ver con el ministerio de Juan el Bautista, era en contra. Pero algo interesante, que también los discípulos de Juan el Bautista también ayunaban, y los fariseos ayunaban. Era algo, una costumbre en aquellos días, no tan práctico hoy en día. Pero cómo se unían así, de esta forma, es decir, los fariseos tomaban ventaja de esta situación para cuestionar al Señor. Juan el Bautista era algo así como un hombre salvaje. Según, de acuerdo a los estándares de aquellos días, este era un hombre que vivía en el desierto, comía langostas, es decir, lo que nosotros decimos hoy chapulines.
mientras que vestido también de una piel de camello. Y el contraste que quiero decir es que aquellos fariseos estaban en el centro de aquella vida religiosa y política de Israel. Pero ellos disfrutaban de pura ropa fina y de buena comida. Nada en sí que ver con Juan el Bautista. Juan fue un profeta en el Antiguo Testamento que entró al Nuevo Testamento. De hecho, el Señor dijo que de los profetas, Juan era el último. Pero entró al Nuevo Testamento y el propósito de Juan era preparar el camino para el Señor Jesucristo. Y él decía que el Mesías, el Señor Jesús, estaba cerca. Y hoy en nuestro estudio, o más bien dicho, en aquellos días, en este estudio que estamos hablando, el Señor estaba allí. Y aquí el Señor iba a declarar un gran principio y revelar que ellos se habían movido de la antigua dispensación, donde estaban bajo la ley, a una nueva y gloriosa dispensación. Con esto también iba a responder a esa pregunta que le hacían ahí. Pero ahorita voy a explicar un poco. Quizás muchos de nosotros no oímos esas palabras domingueras que digo yo, dispensación. Pero los estudiosos, los que saben de esta cosa, una dispensación en el Antiguo Testamento y una dispensación en el Nuevo Testamento, la palabra dispensación quiere decir la manera, la forma que Dios lidera con el hombre. La antigua dispensación en el Antiguo Testamento era la manera en que Dios hablaba y lidiaba con el hombre. Y eso fue por medio de la ley. En la nueva dispensación que estamos hoy en día, que es la manera que Dios trata con el hombre, es la dispensación de gracia. Y aquí el Señor iba a contestar esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan y los de los fariseos ayunan? Pero tus muchachos no ayunan. Pregunta. Pero les decía que los discípulos de Juan y de los fariseos eran incompatibles. De hecho, en una ocasión cuando Juan el Bautista los vio venir a unos de los bautizos que él hacía, y los condenó fuertemente. Recuerda que estos hombres siempre querían estar en control de lo que era la religión, los encargados de la ley de aquellos tiempos. Y en Mateo 3:7 nos dice que, es decir, Juan el Bautista hablando, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¡Wow! Fuerte. Y obviamente que no son palabras de amistad, pero aquí encontramos a los discípulos de Juan y de los fariseos acercándose al Señor Jesús, cuestionándolo. Pero más que nada, eran los fariseos. Martillaban al Señor Jesús con todas sus quejas, siempre quejándose de algo, como vimos en los versículos anteriores. Pero se me hace interesante que los discípulos de Juan ayunaban. Y ellos decían: ellos ayunan, nosotros ayunamos, pero ustedes no ayunan. ¿Qué pasa aquí? No somos religiosos ustedes. Y el Señor tomó esa queja muy en serio. ¿Y sabe cómo responde el Señor?
con pequeñas parábolas, mini parábolas, si lo podemos decir así. Y esta es la primera vez que Marcos nos registra en este evangelio una parábola en este evangelio tan corto. Es el de los más cortos, Marcos. Pero cuando el Señor contaba una parábola, Él contaba una historia terrenal o una historia natural. O hacía una analogía terrenal. Luego, junto a esa analogía, a esa historia que es lo que es la parábola, después daba una profunda verdad espiritual y celestial. Alguien describió una parábola como una historia terrenal con un significado celestial. Para que ellos pudieran comprender, y así nos habla Dios, para que podamos comprender. A veces nos habla de esa manera de historias terrenales, pero luego nos da una verdad profunda, una verdad celestial. Y esa era la manera que contestaba aquí a estos fariseos y cubría a todo el mundo. Y Dios nos está hablando hoy también. Muchas de sus palabras o algunas de las palabras que el Señor hizo eran largas. Hay unas bien conocidas, famosas, ¿verdad? Como la parábola del hijo pródigo, la del buen samaritano. Muchos de nosotros estamos familiarizados con esas parábolas. Pero estas tres parábolas en nuestro texto de hoy tienen solo unas pocas palabras. Pero tienen unas verdades explosivas, permítanme usar esas palabras, que señalan un ejemplo, un patrón masivo que Dios estaba también a punto de inaugurar, de empezar. El primero es sobre las fiestas de bodas, el segundo es sobre un parche y el tercero sobre los odres de vino. Cosas muy simples, pero con significados profundos. El versículo 18 dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Voy a explicar un poco más qué es el ayuno en un momento. Ciertos discípulos de Juan el Bautista, pero todos ellos solían ayunar. Se me figura a mí que ellos tenían ese hábito de ayunar seguido. Era algo que se había convertido en una cosa habitual en sus vidas. Y era un tiempo reservado para privarse de alimentos u otras cosas, otras provisiones, otros gustos quizás que ellos tuvieran, en un acto de abnegación. El ayuno se observó como un medio para negar la carne y centrar la atención en el Señor y los asuntos espirituales más importantes que las necesidades del cuerpo. El ayuno, usted sabe que es un tiempo donde uno se priva de comer con la intención de buscar al Señor, de humillarse delante de Él, de buscar dirección, de buscar discernimiento. Es un tiempo también de alabanza y de crecimiento, de acercamiento al Señor, pero debe de hacerse de una manera especial, y el Señor Jesús lo explica.
Se usó para, a veces cuando, para que el Señor diera dirección a qué hacer enseguida. Me ha gustado esto que hemos hablado, algunos de los líderes y su servidor, que nos gustaría tener un sábado de oración para buscar al Señor y guía y dirección para estudios, ya sea de mujeres o de opcional de mujeres o quizás retiros, o que el Señor nos guíe y nos dé dirección a nosotros como ministerio, y todos están cordialmente invitados. El primer sábado cada mes, lo haremos por 3 meses, si Dios lo permite. La idea es eso, pero iba siempre acompañado la oración y el ayuno. ¿Y sabe que esto en sí no es una mala práctica? Porque se hace referencia muchas veces en la Escritura, es decir, el ayuno. Y también el Señor mismo ayunaba. Pero los fariseos insistían en el ayuno. De hecho, era costumbre que ellos ayunaran 2 veces por semana. No usual en nuestros días, ¿verdad? Pero el Señor habló de esta práctica que ellos tenían en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 12, y ellos decían: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Sí, en esos tiempos de esta historia judía, el ayuno era una práctica esperada de todo judío devoto. Era lo que se esperaba de ellos. Pero lo que pasaba era esto, hermanos, y sucede hoy en día también, que se había convertido en una práctica para alabanza y el reconocimiento de los hombres que buscaban al Señor y crecer espiritualmente. Pero el Señor trataba con esta hipocresía del ayuno. Se convertía en algo que buscaba la atención. Hoy no puedo comer eso, hermano. Qué religioso este sí. Este sí está dedicado a Dios. Hoy es lunes, los lunes o los jueves no puedo comer porque estoy ayunando. Algo así. Y la gente los mira: qué espiritual es este. Tiene su propósito el ayuno, es bíblico, y Dios nos dice cómo lo hagamos. Mateo capítulo 6, versículo 16 dice esto: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es una manera exagerada de decirlo, pero prácticamente, básicamente es la idea. Yo, obviamente, que no estoy en contra del ayuno. Permítame decirle que si el Señor lo está llevando, que usted pase un tiempo de abnegación para acercarse al Señor, para buscar su rostro, para buscar crecimiento, discernimiento, dirección, aún en su propia vida personal. Adelante, es bíblico. Pero, amados de Dios, debemos de examinar nuestros corazones. Si planeamos ayunar, ¿cuál es el motivo de nuestro corazón? Y si usted elige y decide y usted quiere ayunar, esto debe de quedarse
entre usted y Dios. Amén. No le diga a nadie. No tiene por qué andarle diciendo a todo el mundo, oh, estoy ayunando. Pero si el Señor le muestra en su corazón que debe de hacer eso para cierta situación, algún problema, que Dios le dé una dirección, una guía, vaya delante del Señor en oración. Si así lo guía Él a usted y en ayuda, quiébrese delante de Él. Es una manera también de adorar a Dios, pero debe de ser entre usted y Dios. Porque si no es así, no está correcto. Él mismo les dijo a ellos que no fueran así, como los fariseos hipócritas. Querían glorificarse, honrarse a sí mismo, mirarse bien delante de los demás. ¿Sabe cómo el Señor está tomando esta queja como una oportunidad para hablarles y enseñarles, no solo a los seguidores de Juan el Bautista, no solo a los fariseos, a todo el mundo? Y usa estas pequeñas parábolas, estas ilustraciones terrenales para darles una revelación divina, un cuadro aún más grande. Pero hablando de que es entre usted y Dios el ayuno, si usted quiere hacerlo público y buscar la alabanza y la aprobación de los hombres, entonces el ayuno ya no tiene ninguna ventaja espiritual. Si va a ayunar. Alguien dijo esto, me gustó mucho. El ayuno en sí mismo, no tiene un poder significativo. Dijo él, no es como si esto fuera una bala de plata espiritual para obtener los deseos de uno y ganar el favor de Dios. Dios quiere quedar rico. Aquí tenemos balas de plata, Señor. Voy a ayudar. Y vas a hacer lo que yo te pido. Tampoco no es una insignia de honor para usar con orgullo ante los demás, como les decía, yo oro 2 veces por semana hoy. Este sábado voy a orar. No menudo, este sábado. No, todo lo bien. Voy a ayunar. No es algo para estar enseñando. Es como las ofrendas también, ¿verdad? ¿Se han hablado que no empujamos en las ofrendas? Dios ama al dador alegre. No es como que digan, ¿quién da 100? ¿Quién da 500 por acá? ¿Qué es eso? Debemos de ofrendar como una respuesta a lo que Dios nos ha dado. Y decir gracias, Señor, por lo que tú me has dado. No hay condiciones. Nadie tiene que saber lo que aquel da, si era $1, $10. Nadie tiene que saber. Eso es entre usted y Dios. Es una manera de alabar. ¿Y sabe qué? Ahí es donde nos duele muchas veces. Pero debe de ser voluntario. Dios ama al dador alegre. No me necesita a mí Dios para nada. No necesita ni, Él me lo dio a mí. Él puede decir, Samuel, yo te lo di, yo te lo puedo quitar. ¿Qué traes tú? Esas son mis propias palabras. Pero yo debería decir, Señor, gracias. Es lo mismo el ayuno. Pero el ayuno, la idea es de buscar genuinamente al Señor mientras uno niega a su carne. Pienso yo que cuando lo hacemos debidamente como Él ordena, Dios honrará nuestros esfuerzos de acuerdo a su voluntad.
Y en el versículo 18, la parte B, dice: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y los tuyos no ayunan? Obviamente que ellos notaban inmediatamente que los discípulos de Juan ayunaban y no los del Señor. Y es posible que los discípulos de Juan ayunaban y oraban cuando Juan el Bautista estuvo en la cárcel, después para ser ejecutado. Después de que su ministerio había terminado de preparar el camino para el Señor, y él dijo: es necesario que Él sea elevado y yo mengue, y yo vaya para abajo. Estaba oyendo un mensaje esta mañana y dice que la mejor manera de ir arriba es irse para abajo. Tiene que humillarse delante de Dios para poder ser exaltado. Y confrontaban al Señor. Estaban molestos porque Juan había sido llevado al cautiverio y no estaban seguros de por qué Jesús no compartía. Me refiero ahora a los discípulos de Juan. Quizás estaban molestos porque Juan estaba en la cárcel, y esto es pura suposición mía. ¿Cómo es que el Señor no compartía esta preocupación también? Y tampoco ayunaban él y sus discípulos. Pero los fariseos, más que nada, eran los que buscaban algún medio para poder acusar al Señor. Y el Señor entendía perfectamente la base de este argumento. Aquellos hombres habían desarrollado estas prácticas religiosas y ciertos rituales que esperaban que todo el mundo los siguiera, como muchos hoy en día. Me tocó el privilegio de haber crecido en un lugar cristiano y era perseguido desde niño. ¿Por qué tú no haces eso? ¿Por qué tú no haces los otros? ¿Por qué ustedes se apartan? Nunca me enseñaron a mí eso, ni mi familia. Pero era apuntado, era criticado muchas veces. No, es que es una traición, es que eso es lo que nosotros hacemos. Pues no es la mía. ¿Saben que lo triste es que estas prácticas permanecen? Incluso en ciertas iglesias todavía. Algunos predican un mensaje de salvación por gracia a través de la fe en Cristo, pero sin embargo agregan numerosas reglas y expectativas después de la salvación. Oh sí, primero viene por fe en Cristo, pero después tienes esto y esto, el otro, esto y lo otro. Es lo que hicieron la gente religiosa. Y el Señor responde en los versículos 19 y 20 a esta pregunta. Consultaban y les daban unas instrucciones valiosas, y para nosotros también. Jesús les dijo en el versículo 19: ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo, entre tanto que tienen consigo el esposo? No pueden ayunar. Aquí el Señor usaba una boda, por ejemplo. Quizá para nosotros esto puede ser un poco difícil de entender, porque las tradiciones eran muy diferentes en Israel que las que hoy en nuestros tiempos, en nuestra era moderna. Pero hoy en día cuando se hace una boda, ¿verdad? Hay fiesta, hay comida, se invita a mucha gente, nadie está ayunando. Al menos algunos de nosotros que lo podemos mostrar. Decimos vulgarmente: se hace una pachanga. No está hablando de tomar. Pero en aquellos días, en
una boda, como lo hacemos hoy en día, ¿verdad? Que la pareja se casa un sábado, un domingo, ¿verdad? Y inmediatamente se van a la luna de miel. Para ellos era una fiesta toda la semana, toda una semana. Comida, festejos y muy diferente. Por eso les decía que quizá para nosotros sería un poquito difícil de entender. No había tiempo de duelo, no había tiempo de luto, un tiempo de alegría, un tiempo de regocijo. Y ahora el Señor decía que mientras el Mesías prometido había venido y estaba con ellos, no hay tiempo, no es tiempo. Algo interesante que noté aquí también es que Él se reconoce como el esposo de la iglesia. Amados de Dios, si nosotros no tenemos cuidado, podemos volvernos culpables de esto mismo que hacían los fariseos. Muchas veces nosotros también nos vemos, al sentirnos agobiados por las preocupaciones de la vida, y no vemos las bendiciones que disfrutamos a cada día con el Señor. Muchas veces creyentes están cargados con expectativas legalistas y no disfrutan de la libertad de la gracia. Estamos viviendo en la presencia de nuestro Señor, teniendo su gracia, su provisión para guiar nuestras vidas. Estoy seguro que hay situaciones que traen dolor y que nos preocupan en nuestras vidas, consternación en nuestras vidas. Y hay tiempo de orar, hay tiempo de ayunar. Pero debemos de esforzarnos por vivir el gozo y la abundancia de que nuestro Señor provee. Estar alegres porque el Señor provee, gozosos en Él. Y por supuesto que habrá tiempos en nuestras vidas que tendremos que ir a Él de esta manera. El enemigo le gustaría tumbarnos, probar nuestro gozo. El Señor Jesucristo dijo esto. Juan nos narra en el capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí estoy yo, aquí está el esposo, decía el Señor. Pero Él dijo después en el versículo 20 que vendrían días cuando el esposo le será quitado, entonces ayunará en aquellos días. Y es muy probable que nadie entendía estas palabras en aquellos días. Quizás el Señor estaba profetizando acerca de su crucificación, de su resurrección, de su ascensión. Vendría el tiempo cuando sus discípulos sufrirían el dolor y lamentarían la ausencia de su Señor. Ya no iba a estar ahí con ellos, no más. Quería que disfrutaran de su presencia en ese momento y aprendieran de Él mientras Él estaba con ellos. ¿Qué les pasa? ¿Cómo vamos a ayunar si el esposo está aquí? Él estaba con ellos. Este es un gran desafío y un recordatorio para nosotros. Jesús ya se entregó como expiación sacrificial por nuestro pecado. Él resucitó triunfante de la tumba y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. En el mejor abogado que usted pueda tener de todo el mundo, intercediendo por nosotros. Él ha prometido que vendría otra vez y Él vendrá. Y Él nos llevará consigo mismo
Él decía, este no es un tiempo de dolor y luto por nuestro Señor. Él ha asegurado la vida eterna y la victoria de cada creyente. Cuando usted venga a los atrios del Señor, en su presencia, venga con regocijo, adoración y gratitud. Y así lo hacemos, ¿no? Qué hermosa alabanza tenemos. Levantamos nuestras manos y damos gracias a Dios. Amén. Versículo 21 y 22 y dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Has hablado de algo que ellos entendían perfectamente. La diferencia en los rituales legalistas y la provisión del Evangelio. El Señor ofrecía dos ilustraciones para explicar estas diferencias. Leí que para muchos estos versículos parecen ser confusos, pero nos revelan una verdad eterna sobre el Evangelio. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor la rotura. Cuando yo era pequeño, vengo de un pueblo pequeño, mi mamá nos ponía parches en los pantalones y la camiseta. Pantalones de viejo que nos los sacábamos de las rodillas y nos ponían unos parches que al rato los parches andaban colgando. Llegó un tiempo que dije, mamá, ya no queremos pantalones así. Ya no queremos parches. Pero yo puedo entender un poquito de esto, quizás usted también, que viene de ese estilo de vida, donde dice que al recordar, al hablar de estas cosas, pues uno puede pensar de la pobreza, ¿verdad? Pero para mí no, era feliz. No lo tomaba de esa manera. Pero el Señor usaba este ejemplo práctico para ellos, para nosotros. El Señor los desafiaba a considerar el trabajo de una costurera. Ustedes mujeres, si saben coser o entienden de estas cosas, al reparar una prenda que está rota, usted nunca, me imagino yo, que iba a usar un trozo de tela nueva para reparar una mujer, una prenda vieja. Porque la tela nueva se estira y se encoge cuando se lava. Es posible que hayan tenido problemas con esta aplicación. Si bien podrían entender aquella ilustración que el Señor les daba, ellos no pueden hacer eso. Permítanme explicar esto, es bien práctico para nosotros. Quiero que ponga atención para esto. Los fariseos usaban métodos antiguos para obtener nueva vida. Buscaban presentarse al Señor en base a sus obras y a su apego a la ley. Jesús
revela que en esta nueva vida en Él, en Cristo Jesús, a Él no se le puede añadir un hombre viejo. No podrían recibir la salvación por la gracia a través de la fe con los mismos métodos que se enseñaban en el judaísmo, ¿me entiende? Usted es una nueva creación en Cristo. Lo pasado, pasado. No puede traer esto en Cristo. Sus antiguas tradiciones y culturas a Cristo. Permítame explicar que la cultura, la tradición no tiene en sí nada de malo. Usted puede estar orgulloso de donde quiera que usted viene, donde quiera. Bueno, ¿sabe por qué? Porque Dios lo puso ahí. Fue un diseño de Dios. Y usted está agradecido porque a mí me puso acá, porque aquel era. Eso es cosa de Dios. Esas cosas nosotros no las escogemos, ni nuestros familiares, nuestros hijos o nuestros padres. Es diseño de Dios. Pero en lo que se refiere a la cultura, siempre me extrañaba a mí, yo viniendo de México, que como la cultura indígena la metían a la iglesia, que tiene absolutamente nada que ver. Y ahora como cristianos, como hijos e hijas de Dios, usted es una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí una nueva vida. Ellos querían meter, pero se tiene que ayunar, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer el otro. Trabaja. Dios enseñaba una nueva verdad y lo hacía de una forma que pudieran comprender. Y yo creo que lo va a hacer lo mismo con nosotros. Esta nueva vida se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús y una relación personal con Él. No tradición, no cultura, no rituales. Diferencia, una relación personal con Él. Amén. Es diferente, muy diferente. Esta verdad se debe ser proclamada hoy en día también. Debemos de proclamar, aceptarlo y proclamarlo. Nuestra salvación es un acto de gracia del Señor. Yo no lo busqué a Él me buscó a mí. Él me trajo a sus pies, Él me salvó, Él pagó por mis pecados, todo de Él. Es la gracia del Señor, es su obra consumada en la cruz. Es solo gracia. Y que alguien puede decir más o menos, nada de eso. Ni más ni menos. Pero solo la gracia de Dios. Cristo, más Cristo, más Cristo. Es el único intercesor entre usted y Dios. Entre nosotros y Dios. No hay otra persona. Que pues, le puedes hablar a mi Señor, si usted sabe a qué me refiero. Es una nueva vida, una nueva creación. No mezcles lo viejo con lo nuevo. Les decía de las dispensaciones, de la manera que Dios trabaja con el hombre. Dios trabajó con el hombre de esta manera en el Antiguo Testamento y de esta manera está obrando Dios con el hombre hoy en día por la gracia de Dios. Y es solo Cristo. No podemos mezclar obras y gracia para obtener la salvación. Jesús no es uno de los muchos caminos del cielo, no lo es. O simplemente un peldaño o una escalera para llegar al cielo. Él es el único medio de salvación. Debemos de venir por gracia a través de la fe en Cristo Jesús solamente y nada más.
Así es que nuestra aceptación a Dios, el Padre, no se basa en nuestras obras o nuestros méritos, sino a través de la justicia de Cristo, que fue hecha por nosotros en el momento de la salvación. Versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aquí una vez más, en esta parábola, mini parábola, como dije al principio, Jesús usa un objeto familiar para revelar una verdad eterna. Obviamente en aquellos días no tenían botellas de vidrio ni de plástico como tenemos hoy en día para envasar el vino, ya sea fermentado, ya sea solo vino de uva o lo que sea. El vino se guardaba en las pieles de los animales. Usualmente se usaba mucho la cabra. Oí por ahí, leí un poco que el mismo cuello de la cabra era pues el pico de la botella, por decirlo así, hoy en día. Y lo cosían de esa manera. Pero conforme aquella piel, aquel odre que le decían, se envejecía, se volvía duro y quizás quebradizo y empezaba a secarse por el tiempo. Yo creo que lo podemos decir nosotros mismos, bueno, a mí mismo lo voy a usar. Cuando era joven, ahora quebradizo, ¿verdad? Seco. Las pieles de ellos que usaban para eso, ¿verdad? Después de ser usados, perdón que haya usado esa analogía un poquito tonta, pero algo me contó. Y cuando se hacía aquella piel vieja, quebradiza, reseca, no podría echarse vino nuevo. Ellos sabían perfectamente, porque el vino nuevo tiende a fermentar y a expandirse. Y cuando la piel era nueva, la piel de cabra, la piel de animal era nueva, se extendía junto con la fermentación del vino. Y ellos entendían perfectamente eso. No pueden hacer eso. Ellos sabían, no puedes echar vino nuevo en un odre viejo. Al expandirse los gases de aquel vino y aquella fermentación, el odre se rompería y obviamente que el vino se derramaría. Y cada vez que empezaban un vino nuevo, tendrían que tener odres nuevos. El Señor revelaba un principio que ellos necesitaban entender y nosotros necesitamos entender también hoy en día. Los antiguos rituales de la ley, las prácticas del judaísmo no pudieron recibir la verdad del Evangelio. Algo viejo, algo nuevo, y no podía encajarse. Diferentes dispensaciones, diferentes tiempos. El vino nuevo es servido como un tipo, como una imagen del Espíritu Santo. ¿Sabe que el Señor Jesús no vino
a derramar su espíritu en las viejas vidas del legalismo y de la adherencia a la ley. Es una nueva vida. Es un nuevo comienzo. No importa la edad que usted tenga cuando viene a los pies de Cristo. Es una nueva creación en Cristo Jesús. Y Él está usando ese vino nuevo en esta nueva creación. Listo para recibirlo. ¿Se dan cuenta de la analogía que el Señor usaba con aquella gente y que usa con nosotros? Cosas prácticas para entender una verdad espiritual. El Señor vino a derramar su espíritu en los que han sido renovados por la fe en Él. El viejo hombre de pecado y sus intentos de agradar a Dios a través de las obras de la carne debe morir para resultar en una nueva criatura en Cristo y recibir el Espíritu Santo cuando vamos a los bautismos, ordenado por Dios. El bautismo de agua no salva, pero es una orden, un mandamiento del Señor Jesucristo, que lo hagamos en alabanza a Él. Cuando una persona se bautiza, como ahora lo vamos a hacer en Spring Valley Lake, está publicando, está haciéndolo enfrente de otras gentes que soy una nueva creación en Cristo Jesús. Al ser sumergido es el hombre, simbólicamente hablando, de algo que ya ha experimentado con una persona, se arrepiente y viene a los pies de Cristo y le entrega su vida. Ese es el odre nuevo. Y Dios da el Espíritu Santo, pero ahora lo publica, lo hace públicamente. Eso es una publicación de su fe. El hombre viejo es sumergido y emerge el nuevo hombre, una nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Y debemos estar agradecidos por esta nueva vida en Cristo. Él nos ha llenado este nuevo hombre con su Espíritu Santo. Soy guiado y guardado a través de su Espíritu. Usted es guiado y guardado a través de su Espíritu. Mi justicia no se basa en mi capacidad para cumplir con ciertas expectativas o lograr las demandas del hombre. Soy salvo y estoy seguro a través de la provisión de Cristo y solo Cristo y solo en Él. Conclusión. Puede creer. La preocupación de aquellos con respecto al vino condujo a esta revelación de verdad eterna. Y esto es a lo que se refiere a la salvación. Los fariseos de aquellos días, como muchos de hoy en día, buscan a Dios mediante la observación de las leyes. No harás esto, esto no, esto sí, esto no. El Señor Jesús les enseñaba que salvación se obtiene por la gracia. Es una lucha que continúa hoy en día todavía para muchas gentes. Muchos están dispuestos a aceptar la salvación por la gracia, pero luego después no solo por la gracia, tienen que hacer méritos, tienen que hacer otras cosas más. Creo que la salvación genuina siempre va a producir obras. Pero ese es producto de la salvación. No es obras que van atadas a la salvación. Y eso era lo que
los hombres religiosos de aquellos días hacían y muchos hoy en día hacen, y Dios aclara que esto es algo nuevo. No pueden mezclar lo viejo con lo nuevo, no en este sentido. Pregunta: ¿ha usted recibido la salvación por la gracia a través de la fe en Cristo Jesús solamente? ¿Está usted descansando en la obra terminada por nuestro Señor Jesucristo? Si es así, regocíjese y comparta estas nuevas obras que Dios está haciendo en su vida con los demás. Si no, yo le insto a que responda a las misericordias de la oferta que Dios hace acerca de la salvación, y es por fe que se recibe esa maravillosa gracia. Tiene que creer, arrepentirse de sus pecados y recibirlo como su Señor y su Salvador. Pablo dijo en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lucas nos dice en el capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Pablo termina en 2 Corintios 5, 17, es decir, yo termino usando esta escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Padre, damos gracias, muchas gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos has dado, Señor, por medio de tu siervo Marcos. Grandes ejemplos de verdades eternas, Señor. Privilegiados resultamos siempre, Señor, de poder recibir palabra de ti, Señor. Nuestra oración, Señor, acerca del ayuno, acerca, Señor, de la oración, de nuestras cosas contigo, Señor. Que lo hagamos de acuerdo a tu diseño, a tu voluntad. Buscando siempre alabarte a ti y no a nosotros mismos, Señor. Padre, que tú guardes en nuestro corazón estas verdades que hemos aprendido de nuestro Señor Jesús. Y que podamos usarlas, Señor, para compartir con otros, para alabarte y glorificarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.